En el 2017, creo que salió al mundo la desaparición en primera instancia de un joven que se dedicaba a la artesanía, que era oriundo de la provincia de Buenos Aires, y que se sumó a un corte de ruta. Gendarmería fue ordenada por, en aquel entonces, Patricia Bullrich, y a partir de ahí se comenzó a hablar de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado desapareció, fue noticia en todos lados, y después se conoció después de que haber rastrillado milímetro por milímetro el lugar donde supuestamente había desaparecido Santiago Maldonado, después de que algunas versiones daban cuenta de que se había metido al río, tiempo después que se hizo el rastrillaje correspondiente, apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. La muerte de Santiago Maldonado, más allá de lo que significó en aquel momento, uno se pone a pensar cómo que hasta podía haber cambiado las leyes de la física, ¿no? Porque lo encontraron a su cuerpo río arriba y supuestamente esa zona había sido rastrillada. Una lucha que seguramente va a continuar. Y es cierto, los pueblos que se olvidan de su historia pueden volver a repetirlo. Eso es una realidad. Y cuando me hacen ver este libro que se llama Olvidar es imposible, la verdad que debe tener mucho de eso, ¿no? Y que detalla lo que seguramente vivió y que los argentinos vivimos, porque hay una situación muy, muy complicada cuando se trata de la desaparición de este tipo de situaciones, cuando se van a buscar solamente en una acción solidaria a acompañar a un grupo de gente. Y sin embargo terminó siendo asesinado, diría, ¿no? Aunque la justicia dijo de otra cosa. Sergio Maldonado es el hermano de Santiago Maldonado. Uno lo ha visto siempre en la lucha, buscando justicia. Y una de esas formas de buscar justicia, calculo, ya me dirá él, es esto: olvidar es imposible. Sergio, gracias por estar, ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me quedo con de todo, muy, muy acertado, pero me quedé con esto de que falló la física. Y a eso de falló la física también falló la naturaleza. Claro. Porque justamente es la primera vez en la historia que una persona aparece intacta después de haber estado supuestamente, según ellos, todo ese tiempo en ese lugar. O sea, aparece río arriba y aparece sin ningún elemento que estuviera en el lugar. Y no solo eso, sino te agrego alguna cosa más, se hizo una pericia de la cual se amplió, que tiene que ver con el polen que tenía, y da la casualidad que el lugar está lleno de pinos, pero él tenía polen de ciprés, que el ciprés más cercano está a 30 kilómetros y no tiene ningún polen de pino. Entonces falla la naturaleza, falla el ambiente y a su vez falla la física, que ahora le voy a sumar lo que dijiste vos recién. Imposible haberse ahogado en la cantidad de agua que tenía ese río también. En el momento que yo lo vi estaba seco, porque en ese lugar estaban los caballos. Ahora, esto no porque el río es de hielo, ¿no es cierto? Depende de la fecha. Es el río Chubut, que tiene una extensión de 500 kilómetros más o menos, y con lo cual en ese lugar estaba bajo, era un 1 de agosto, y cuando aparece el 17 de octubre empezaba a tener más agua por el deshielo que se va produciendo. Y cuando van a tomar la medida de cuánta agua tenía en el lugar, van el 12 de diciembre, que ahí ya estaba con otra temperatura, era diferente. Y algo muy simple, el cuerpo se hubiera conservado más estando afuera del río que adentro, porque la temperatura del río es más cálida. Claro. Y justamente cuando vemos el informe de lo que tiene que ver con la densidad del agua, da cuenta que tiene el máximo por el metro cúbico de agua del río, ahí tenía entre 30 y 50 centímetros de agua. O sea que lo que yo visualmente Ni veo, llegaba a la pantorrilla prácticamente. Bueno, eso es lo que se le ve en los buzos que lo van a buscar. Ahora es determinante lo del polen eso, Sí, está en el libro y está hecho, no es que lo hice yo al informe, lo hizo una palinóloga que es de la Policía Federal. Y está dentro de la causa. Por eso es muy raro cuando uno escucha se ahogó solo, 55 peritos dijeron un montón de barbaridad y todo el tiempo se ahogó, porque todo eso se fue cuando se recusó el segundo juez. O sea que nada de eso existe.
Si todo eso fuera verdad, la causa se hubiera cerrado. Claro. Y sin embargo, yo estuve el martes con el juez en Ushuaia. Vos fíjate, estamos hoy, viernes acá, y para seguir buscando justicia, eso es una herramienta también, como vos mencionaste, ¿Eso lo del pensaste? libro. Contar. Sí, contar, porque llegó un momento en el cual va pasando el tiempo y ahí uno tiene otra noción de lo que tiene que contar. Entonces, un relato día por día, cronológicamente. Claro, sí, aquí contando- eso iba así, es porque una está día por día. declaración. De hecho, se la entregué al juez cuando fui el otro día al libro, decir, esto es lo que yo viví. Porque nunca me llamaron a declarar. Ah. Aparece el cuerpo de Santiago y nunca me preguntaron nada. Esto como parece como si fuese un diario. Totalmente. Un diario penoso, la verdad. Sí. Vos como familia, me imagino, ¿no? Es doloroso Eh, contarlo, revivirlo, a veces en el momento para lograr eso también fue muy, muy duro, mucha bronca, pero ahora es como que también es una herramienta más y Claro. la idea es esto, recorrer todo el país, llevándolo a todos los puntos porque también es muy complicado que las librerías en el interior se hagan del libro. Sobre todo, ¿Perdón? se hagan del libro para Ajá. poder tenerlo. Sí. Porque tampoco no es una temática que sea muy agradable y que estás contando chistes o algo, viste, que sea una novela. Sino que también es un tema que es muy sensible, abarca justamente un sector y da la casualidad que las grandes corporaciones de libros están atravesadas también por la derecha. Entonces hay una gran influencia para que el ¿Qué libro no se editorial difunda. te Es ¿Por qué? María. Contame eso. Sí. No me digas que te rechazaron. Cuando ¿Hay vos- editoriales que rechazaron hacer el libro? No, no. ¿Editar el libro? Eso también es otra cosa, pero bueno. No, digo, lo Sí, primero que sí, se me sí. ocurrió con lo que me dice. No, bueno, ahí es otra cuestión que te lo pueden aceptar. Ahora, después que salga publicado, es distinto. Claro, te pueden esgrimir un montón de cosas, pero vos te podés diste tener cuenta que Vos era... podés tener un contrato, te adelantan una plata de venta de libros y el libro nunca sale. Entonces eso también ocurre en el ámbito cuando empiezo a indagar a ver cómo sucede. Es otro Qué mundo, ¿eh? macabro. Por ahí el que escribe y todo está acostumbrado. Y la otra es que hay muchas grandes cadenas que cuando vos le vas a pedir el libro no lo tienen. Entonces te lo piden, por ahí la gente tiene que ir a los 15 días. Bueno, ¿y cómo entonces, vamos a suponer, alguien que está escuchando, Por eso digo, es importante acá de poder- cómo hace para conseguir el libro sin necesidad de pasar por una librería o ir a una librería que a lo mejor no lo tiene? Bueno, hoy justamente lo estoy presentando acá a las 9:30 de la noche. Es la oportunidad por ahí también de adquirirlo. Y si no, después a través de plataformas ahí que se venden, la editorial lo vende online, lo que pasa es que tienen que pagar el envío, por ahí se encarece un Está poco. bien, ¿qué editorial es? Marea. Y la otra es ir a una librería y pedírselo y que se lo encarguen. Editorial Marea. Marea. Marea es. Yo lo que también recomiendo es que vayan a la librería, que sea también una cuestión militante de que esa librería tenga que estar obligada a traerlo. Y que también ganan los dos, porque gana la librería y queda la plata en el lugar. Así como vos lo detallas porque es prácticamente revivir todos aquellos momentos. ¿Aquí hay cosas que en la causa no está o...? Lo que no está, claro, pues ahí es una cuestión. Una cosa es el expediente Sí. y otra es como yo nunca declaré, todo lo que yo voy contando ahí no está en la causa. ¿Y Sí, por qué podrías haber declarado vos? porque yo fui testigo cuando apareció el cuerpo. A mí nadie me llamó cuando yo nunca presencié. ¿Estabas vos en el lugar cuando Claro. te enteraste que apareció el cuerpo? Por eso me pareció toda una puesta en escena y una gran estafa, sobre todo para la sociedad, porque no es que apareció él. No, ya habían rastrillado el lugar exacto donde Pero lo aparte no encontraron. apareció el 16 de octubre o el 18, aparece el 17. Y justo era como que parecía que nos estaba esperando. Y 17 de octubre es el ¿O día dice que eligieron el 17 de octubre? Porque el 17 de octubre fue un mensaje para el peronismo. Bueno, por eso te digo. Si no se entiende, digo, si no queda claro eso, digo, partimos de esa base. El Día de la Lealtad es el día que fueron y lo pusieron a Santiago ahí. Y todo los informes que hay dan cuenta de eso. O sea, no es que yo lo estoy inventando, que hay algo. En su momento yo salí y no tenía herramientas. Yo digo, che, yo estuve en ese lugar, ahí no había nada. Yo llegué el 3 de agosto. Ahora, cuando hacen los rastrillajes, el propio Estado, Sí. 400 efectivos el 18 de septiembre y no hay nada, y sale un periodista que yo lo nombro acá, lo pone un tuit diciendo en dónde iba a aparecer y qué día, y falla eso. ¿Por qué? Porque yo salgo a denunciarlo, pero sí aparece el 17 de octubre.
Todo esto por eso lo cuento en el libro y eso sí presento pruebas. Todo lo que hay en el libro yo resisto cualquier archivo. ¿Por qué? Porque está hecho para que nadie pueda enjuiciarme, decirme algo que no corresponde, porque yo no puedo decir nada de nadie si no tengo pruebas. Ahora todo el mundo puede decir cualquier cosa, barbaridad de Santiago y de mí. Hoy, ¿cómo está la causa, Sergio? La causa está en Ushuaia, el fiscal está en Esquel, la causa en papel está en Esquel, pesa 350 kilos. ¿Cuántas fojas tiene? No sé cuántas, pero el peso, porque está pesado para enviarlo, y está pendiente En la caja de una camioneta. Es un montón. Sí. Pensemos 350 kilos, no quiero... Pero si una valija que uno lleva al aeropuerto pesa 20 kilos, imaginemos que son casi 20 valijas. Sí. ¿Y ustedes siguen como familia, vos como familia sigue la causa? Yo soy, sí, por eso ¿tienes? estuve con el juez antes el martes. Ajá, bien. ¿Y qué pasó el martes en el encuentro con el juez? Es más de lo mismo, o sea, es como todavía no se hacen de los papeles, digo, bueno, está bien, ya hay un tiempo considerado que pasó, yo había estado en julio del año pasado, desde mayo que asumió el juez, y fueron haciendo algunas ampliaciones, pero todos los tiempos son muy lentos. Entonces el juez, que no le responde de otra cosa, o sea, todo es una cadena, ¿viste? Todo... Ahora, yo cada vez que tengo que hacer una presentación tengo 5 días, 3 días. Estamos hablando de la justicia federal, ¿no? La justicia federal. La justicia federal. Ahora, el sueldo lo cobran siempre antes del fin de mes, religiosamente, ahí Claro. no hay ningún problema. ¿A dónde apuntas vos de la línea de mando? Primero desde Patricia Bullrich, ni siquiera hasta, diría que Macri, lo dejo ahí en un costado, más allá de que es un jugador importante. Macri no sabía ni cuánto cobraba un jubilado, así que no sé si sabía del operativo. Sí, tampoco le interesa. Y bueno, desconoció 2 veces, o sea, 2 veces lo nombró. Una porque, es muy factible que lo haya desconocido. Una porque se lo nombró Bono, el de Yuchu, que le preguntó por Santiago Maldonado en un ascensor, le respondió. Y la otra vez, y la segunda vez fue cuando apareció el cuerpo, que la llamó a mi vieja dándole las condolencias. Pero ese es otro detalle dentro de la perversidad, ¿no? Uno puede decir, es perverso, todo. Sabemos que lo hace de perverso, pero llamó. Patricia Bullrich nunca dijo absolutamente nada, ni de Santiago, ni de una víctima. ¿Qué sentiste cuando asumió como secretaria de Seguridad o No, ministra de Seguridad de este gobierno? No, ¿qué sentí cuando yo salí a denunciar que iba a asumir? Y cuando yo decía, che, viene Patricia Bullrich, todos me decían, no viene. Eso sentí, que a veces toda la militancia y todos los que están de este lado no toman dimensión de lo que uno tiene para contar por la experiencia. Entonces, lo que sentí, ya está, porque yo lo planteé desde el 23, antes de que Patricia Bullrich, cuando era candidata a presidenta, Sí. yo empecé a tratar de conformar algo diciendo, viene Patricia Bullrich. No va a ganar. Viene Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque así hubiera ganado Massa. Patricia Bullrich hubiera ocupado un lugar importante en Capital Federal. Hubiese sido oposición. Si los 4 años de Alberto, que fueron nefastos, estuvo recorriendo el país en pandemia y toda la fuerza de gendarmería le respondían a ella. Y eso soy testigo de que no respondían a quien estaba en ese momento, que era Sabina Frederick, y le respondían a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque ella selló un pacto de impunidad. Esto del sable, de no voy a tirar un gendarme por la ventana, tuvo un efecto. Ella salió, se la jugó por los gendarmes y los utilizó, y obviamente los hizo cómplices y están acá adentro. Y eso lo cuento cuando van al Congreso, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos, y ella le dice que no va a ser la injusticia tirar un gendarme por la ventana. Y eso ocurrió, lo respaldó. Hace un rato decía... Perdón, te interrumpo porque sí, te la dejé, sí, no te respondí lo que me preguntaste y me extendí. Yo responsabilizo A ver. Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, Barberis, que era quien les arma todos a los gendarmes las declaraciones. Y a su vez hay un montón de gente más, Gonzalo Cané, el Poder Judicial, la fiscal que estaba en ese momento, que yo relato que me fui convencido de una reunión pensando que era la abogada de Gendarmería. Es toda la connivencia del Poder Judicial con esta gente que es muy complicada. Hay una de las cosas que a veces no soy un sociólogo, pero
vivo en una sociedad, vivo esta es nuestra aldea, pero conformamos una sociedad nacional. Sí. Y a veces las cosas pasan y quedan en el olvido. Es como que se esfuma. Totalmente de acuerdo. Este Sí. es uno de esos casos, ¿no? Que, Es una de las cosas que vos decís, Santiago Maldonado, sí. Pero hace un rato una de pero las chicas ¿sabes de por qué, acá- Sergio? sí. Te pregunto esto porque muchos no toman la dimensión que en algún momento pueden golpear tu puerta. Totalmente. Bueno, eso es la idea de este libro. Que diga, che, yo estaba muy cómodo con una fábrica, relato cuando me entero, yo estaba con un cliente como si estuviéramos charlando ahora, y justamente lo estaba ponderando a Santiago, y Santiago ya no estaba desaparecido el día anterior, yo me enteré el 2 de agosto. Y yo no fui a un reclamo, no fui a un corte de ruta, no fui a una recuperación de los pueblos originarios, pero sin embargo había un terrateniente, Benetton, que todos mirábamos y decían, uy, tiene 1.000.000 de hectáreas, qué barbaridad, Lewis, tiene la frontera con Chile, qué barbaridad. Pero no tomaba la dimensión de lo que significa eso. Imaginemos un veterano de Malvinas, que acá está, tienen un stand ahí que hoy lo estuve viendo, y justo estuve en Ushuaia con también veteranos. Imaginemos lo que siente un veterano cuando te dicen, está Lewis, que tiene una base inglesa dentro de un estado argentino. Claro. Porque es prácticamente eso, un estado dentro de otro estado. Y la frontera con Chile, Argentina no tiene la frontera con Chile. Se la toman tiene el Lewis. derecho de cortar el acceso a un lugar público, como es el lago escondido, por ejemplo, ¿no? Entonces yo cuando Que veo ya todo saben eso, para qué lo esconden, digamos. bueno, y de hecho la causa, ahora te cuento otra cosa que todavía no la conté en ningún lado, pero lo que significa esto, cuando se habla de soberanía nacional y se ponen en contra de un pibe que fue a defender la soberanía nacional, porque no solamente fue la recuperación de los mapuches, que solamente el reclamo de los mapuches es el 3%, hablando del 3% que está de moda con Sí, hay con cosas Karina, más ¿no? importantes de la soberanía nacional que... Y justamente, sí. Sin desmerecer la lucha de los mapuches, obviamente. Hay una denuncia, una presentación que hizo el juez ahora en el juzgado de número 9 en Capital Federal, que o casualidad le cae al juez, que es el que cerró la causa del lago escondido, que tenía que investigar a los jueces. Y ese juez es el que tiene que investigar a Patricia Bullrich. Mirá vos. Por todo lo que viene diciendo últimamente, Claro. que salió Por a eso te decir decía que ya saben para qué es el lago Claro. escondido, para qué lo esconden, Sí. digamos, ¿no? Bueno, en tu brazo veo que tienes el rostro de Santiago Sí, que ahí no sé si se ve. y después en el antebrazo, en la parte de adentro, tienes la justicia, que Es una supuestamente justicia toda rota. tiene que ver. Tiene que ver, y aparte tiene que ver porque Santiago me lo tatuó uno de los amigos de Santiago, y esto me lo tatuó, que justo vos al principio dijiste que era artesano, y dentro de todo hacía varias cosas. Santiago era tatuador como oficio. Él había estudiado en Bellas Artes en La Plata. Mirá. Entonces hacía tatuajes y iba 2 temporadas que había trabajado en Chile Sí. con Marcos Ampuero, un tatuador que fue el que me hizo la justicia después. Entonces me pareció que era una parte de las personas que estuvieron muy cercanas a Santiago, tenerlas también en el Claro, brazo. está bien. Bueno, no, está bien. Sergio Maldonado, olvidar es imposible, Santiago, mi hermano. Prólogos de Pedro Saborido, Ana María Cariaga y Alejandro Berkovich, que han dado por acá por Santiago también hace. Sí. Y Ana hace María algunas Cariaga horas. es una referente de derechos humanos, hija de una de las madres que arrojaron al mar, que fueron secuestradas en la Santa Cruz, en la iglesia de Santa Cruz, por el famoso Astiz, cuando las marcó y las secuestraron. Mirá. Entonces ella es hija que estuvo detenida, desaparecida, y la madre pudo recuperarla. Ah, mira, Así- aquí está la foto cuando te estás tatuando. Santiago me estaba tatuando acá. Mirá, qué bárbaro. Bueno, Sergio, te agradezco la gentileza. La gente que quiere comprar, acceder a libros, esto forma parte de la historia argentina, de la historia aún fea, igual. Hay que leer la historia, hay que tenerla presente. Es muy fácil de leer, porque Marea. es como escucharnos a nosotros charlar, Claro. porque no hablo en difícil, es muy simple, No, claro. es un vocabulario, Está no bien. soy escritor, entonces es como estamos charlando Pero es un ahora. detalle día por día de lo que Sergio vivió, no solo como hermano, sino también como argentino, me imagino. Así que los invito a que, para no olvidar, que busquen a Editorial Marea y puedan conseguir este libro que se llama Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano, escrito por Sergio Maldonado. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias y Muchas a gracias. seguir
seguir en la lucha. Y los esperamos ahí 9:30 en la sala 3 de Clementina Rosa Kennel.